Estamos en... Déjeme subirle un poquito. Ya, listo. Gracias por acompañarme este miércoles 5 de noviembre de 2025. Estamos listos para empezar lo que tiene que ver con la semana número 3, textos y visiones del mundo. Semana número 3, leer y escribir para conocer y comprender mi mundo es el título de la, de la semana. Y bueno, como dije, estoy contento de estar acá para cerrar, bueno, para ir comenzando con esta semana, que me parece que será bastante productiva para ustedes. No solo por el contenido que veamos, sino por la cantidad de cosas que pueden aplicar, en particular los foros, la semana siguiente. Eh, una de las razones por las cuales sigo enfatizando en las funciones del foro de integración, ok, lo he repetido un par de veces el mismo mensaje el lunes y hoy me parece en el foro de integración de la semana número 3, es para que ustedes se acostumbren a cierto tipo de participación porque les va a ser muy necesaria y útil en las próximas ocasiones, en las próximas semanas, ¿no? Entonces, gracias a eso, repito, nada más hay que estar un poquito más atentos a los lineamientos que, digamos, que se presentan, ¿no? Perdón, estoy cargando mi computadora para no quedarme sin pila con ustedes. Les decía que va a ser bastante importante que todos podamos identificarnos con algunas cuestiones, hábitos, digámoslo así, eh, que tienen que ver con eso, ¿no? Muy buenas tardes, Briseida, te saludo con gusto y también a los que vayan a incorporarse posteriormente. Y pues en ese sentido, vamos a ahondar un poquito más en lo que tiene que ver con lo de esta semana. Ya ustedes tienen una base de análisis general. Esa base tiene muchísimo que ver con... Espérenme, déjenme ponerles la presentación un poco más, digamos, concreta. Ahí va, ahora sí. La presentación, como les dije, es Textos y Visiones del Mundo, sesión número 5, leer y escribir para conocer y comprender mi mundo, semana número 3. Y como dije, estoy contento, muy contento de estar por acá con ustedes para comentar lo que tiene que ver con esta sesión y con los lineamientos que eh, puedan relacionarse con esta unidad, ¿no? Hay una nueva unidad donde ustedes tienen que ir familiarizándose con ciertos aspectos y ya de ahí vamos a ir viendo un poquito cómo es la cuestión y ya deberíamos ir reforzando, ya es la parte final del módulo, estamos exactamente a la mitad, pero ustedes ya deberían ir reforzando aspectos prácticos de los cuales ya no creo necesario, aunque parece que sí, pero por ejemplo, las fuentes de referencia, pues ya no me parecería necesario estar repitiendo, porque ya las he repetido durante 4 sesiones. Si aún así sucede, pues ni modo, ¿no? No hay problema. Lo seguiré al menos revisando de manera general, pero sí es muy importante que distingamos entre fuentes de referencia, cita textual, paráfrasis, y lo que revisé me parecía particularmente útil que revisaran la semana anterior, el viernes pasado, me parece que incluso revisé algunas cosas del manual de citación de prepa línea CEP, entonces por ahí yo creo que son, repito, cosas bastante importantes que a ustedes les pueden convenir y ayudar mucho a la hora de estructurar su trabajo y evitar sorpresas. Sorpresas me refiero a no colocar fuentes de referencia, no colocar citas textuales, paráfrasis y desafortunadamente poder arriesgarse un plagio, lo cual obviamente no queremos que suceda. Esta es la agenda del día de hoy, el objetivo de la sesión número 5, que es esta, y los conocimientos previos, los temas de la semana número 3, lo que hay que saber, es decir, la sección lo que hay que saber, las reglas de comunicación virtual, las actividades integradoras 5 y 6, lo referente al plagio, aunque no voy a tocar tanto eso, pero sí voy a hacer un énfasis otra vez sobre este tema que ha estado funcionando bastante bien en muchos de ustedes que han estado viendo los videos, aunque no siempre asistan, han estado viendo los videos y eso me ayuda muchísimo a revisar, ¿no? Las actividades de reforzamiento, vamos a trabajar un poquito sobre eso, en particular sobre el foro de integración y qué es lo que espero de ustedes en el foro de integración para evitar conflictos inconvenientes, porque si el foro de integración vale exactamente igual que
vale exactamente lo mismo que un poquito más, incluso que una actividad integradora normal. Entonces, participar durante los 5 días con los lineamientos que ya les di, que les adelanté la semana anterior, de hecho, el citas, paráfrasis, cita de fuentes de referencia, extensión, no creo que sea problema. Y ya había algunas participaciones bastante interesantes, pero también vi desafortunadamente personas que están poniéndolo todo en un día y eso está penalizado bastante porque pues no estoy viendo la evolución del foro para integrarlo, ¿no? Entonces, les sugiero que todavía, si algunos han hecho eso o creen que han participado de manera incorrecta, lo pueden corregir todavía. Y si hoy, por ejemplo, si hoy comenzaran desde cero el día de hoy, desde el punto cero, podrían miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo completar las participaciones correctamente y aspirar a un 10 o aspirar a una buena calificación si se cumplen ciertos requisitos, ¿no? Bueno, la semana pasada, perdóneme, ese es el objetivo. El objetivo de la sesión número 5, que es la de hoy, es comprender la relación entre literatura y sociedad. Esa parte me parece que debe estar bien estructurada y comprendida, aunque adelantamos una buena parte la semana pasada, ¿no? Luego la otra, conocer la literatura en Internet. ¿A qué se refiere con literatura en Internet? Y lo que ustedes revisaron la semana anterior sobre hay 2 páginas de Internet que están ahí, que ustedes pueden revisar sin ningún problema e inconveniente. Conocer la literatura en Internet, perdón, familiarizarse con el concepto de experiencia estética. Vamos a ver también un video que tiene que ver con experiencia estética, qué es una experiencia estética, cómo funciona la experiencia estética y cuáles son los lineamientos o requisitos que deberíamos, digamos, planear hacia una experiencia estética completa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, esos son los lineamientos que yo les pedía para particularizar, en particular, conocer este concepto y otros un poquito más complejos que, repito, les van a ayudar muchísimo a ustedes a integrar todo este conocimiento que ya tienen, poderlo, digamos, transformar y delimitar directamente en sus participaciones. Al final es una fuente de referencia, perdón, es una actividad como cualquier otra el foro, pero implica que ustedes tienen que comprometerse a escribir, a planear, a investigar, a citar, a poner fuentes de referencia y a cumplir los 5 renglones como mínimo que se solicitan, ¿no? Entonces, repito, por ahí puede ser un poco complejo, ¿no? Vamos a comenzar, ahora sí. Recordatorio, vamos a ver cuál es el recordatorio. Ahora sí, Briseida me vas a ayudar y también para aquellos que van a ver esto después en sus casas. Este es un ejemplo de cuál de las figuras o conceptos que hemos visto y por qué. Si me puedes ayudar, Briseida, y si no, yo lo voy explicando poco a poco porque me parecía importante que ustedes lo revisaran, ¿no? Repito, cómo se llama, digamos, este concepto que va a aparecer aquí, muy bien delimitado y que nos va a ayudar mucho. La histeria es una condición que afecta al número de sorprendente de mujeres en el drama español del siglo XIX. Ya contestó Briseida, es una cita textual, muy bien. Eso se hace para citar algo que dice otro autor, perfecto. Ahí cuáles son las claves nada más para irlo ampliando. La primera clave que se las marqué, no debería estar así en sus actividades, es colocarlo por amarillo. Si lo coloco en color amarillo, eso indicará, bueno, eso no tiene nada que ver, solo lo puse en amarillo para que ustedes se dieran cuenta y revisaran lo que tienen que hacer, ¿no? Luego, la otra cosa que yo puedo determinar es los paréntesis. En los paréntesis, si es una cita textual, lo voy a poner ahí, ¿no? Como Gies, que es el apellido del autor que escribió eso, luego el año, y luego si fuera un texto escrito le pondría la página, o digamos un texto físico, le pondría la página, pero como no lo es, solo le pongo la palabra en línea. Si no le quiero poner la palabra en línea, no se la pongo, solamente Gies 2005, cierro los paréntesis, ¿no? Entonces, fíjense mucho en ese tipo de cosas porque algunos, sobre todo en el foro de integración que van a empezar o que ya deberían tener la participación número 3 a partir de hoy, en ese foro ustedes me van a ir diciendo cuáles son los lineamientos aquí, por ejemplo, y si quieren utilizar citas textuales, aunque yo personalmente me inclino un poquito más por la paráfrasis, creo que podría ayudarles muchísimo ese aspecto, ¿no? Y ahí nada más, repito, para cerrar con esta parte, hay unas comillas, las palabras literales del autor, cerramos comillas, no en amarillo, nada más es una referencia,
y tenemos entre paréntesis el apellido del autor y el año. Eso. Luego aquí, este es como ya lo había, seguramente ya lo estará intuyendo Briseida, y que habíamos trabajado también hace un par de semanas. Esto es una paráfrasis. Yo me inclinaría más que en sus participaciones del foro de integración de la semana número 3 o actividad integradora 6, es lo mismo, que me inclinaría un poquito más porque ustedes pusieran o colocaran ese tipo de instrumentos o este tipo de conceptos. Es lo mismo que el anterior, solo que a diferencia este es más corto, no lleva comillas y es un comentario más bien de una cosa que ustedes quieran. Perdón, es un comentario eh, resumido, digamos, con sus propias palabras, tratando de usar la menor cantidad posible de palabras del texto original, y que tiene también, en ese caso, una autorización, unos paréntesis, un formato que implica la colocación del apellido del autor más el año, y si quieren, digo, es opcional, absolutamente opcional, lo que coloques en línea, ¿no? Entonces, bueno, son dos requisitos o dos cuestiones, me parece bastante que ustedes les pueden ayudar mucho para sus foros de integración de estas semanas. Si no lo han hecho, como les dije al inicio, si no lo han hecho y ven este video y lo quieren hacer después, está bien, pueden hacerlo, no hay problema. Todavía pueden hacerlo con el valor del 100%, ¿no? Entonces, bueno, para eso. Luego, estas son, vamos ahora sí a comenzar. Si quieren, primero les pongo que me parece, porque si no me voy a saltar y no quería dejar pasar lo de la cita textual y la paráfrasis. Estas son las reglas de comunicación virtual, es decir, las reglas que implican que nosotros podamos llevar a cabo una sesión importante, interesante, para colaborar mutuamente en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, aquí saludar siempre antes de iniciar una conversación, respetar las posturas de los miembros, escribir correctamente, ser claro y cortés, escribir de acuerdo con normas ortográficas, respetar privacidad de la información, procurar ser breve y conciso, asegúrate de indicar con exactitud dónde obtuviste los comentarios, datos o cualquier otra información. Esto es lo último que tiene que ver con las fuentes de referencia. Esto último es particularmente importante, y también se les pediría que lo mencionen al menos en las sesiones integradoras, sesiones en vivo, que son estas, pero sobre todo que lo mencionen en sus textos. Es la parte que a mí más me interesa. Ahora sí, perdón, nada más, estas son algunas recomendaciones para ir mejorando su comprensión lectora. La semana pasada trabajamos otra vez lo de comprensión lectora y acordamos que pues, seguiría en este aspecto, ¿no? Entonces, ahí son, digamos, 10 sugerencias que ustedes pueden revisar para sobre el mejoramiento de la comprensión lectora. Dice ahí, lee con frecuencia, no lo voy a leer todo completo, pero sí le voy a dar un repaso, al menos una lectura en voz alta de los títulos iniciales. Lee con frecuencia y atención, escribe todos los días, usa el diccionario, aprende y repasa las reglas básicas, haz listas de palabras difíciles, presta atención a los acentos, evita escribir con prisas. En este caso, en el número 6, les voy a pedir nada más que pongan atención sobre unas herramientas que yo les compartí, que les comparto cada lunes en el foro de Aprendiendo, y que también hablamos la semana anterior y la anterior a la anterior sobre la inteligencia artificial. Ustedes pueden utilizarla de manera libre siempre y cuando la coloquen fuentes de referencia, la coloquen como fuente de referencia. Si no la colocan como fuente de referencia, podrían arriesgarse un plagio. Incluso cuando usen citas textuales o paráfrasis, si al final no lo referencian correctamente, pueden arriesgarse un plagio. Entonces, pues tengan mucho cuidado con eso. Y eso tiene que ver también con colocarlos como ayuda. Vimos también hace 2 semanas cómo citar o cómo colocar la referencia cuando se trata de inteligencia artificial. Y algunos de ustedes lo llevaron a cabo y lo siguen llevando a cabo. Por eso me da mucho gusto ver ese tipo de trabajos. Más allá de que el trabajo esté bien y está mal, que no digo que esté mal, es ver cómo ustedes están asimilando la información que se dice en estas sesiones y cómo le está dando salida en sus propias actividades integradoras, ¿no? Todo eso me gusta mucho y me alimenta a seguirle trayéndoles información concreta e importante que ustedes pueden ir revisando poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, nada más, las 7, evita escribir con prisas. Incluso en la computadora ustedes están escribiendo con prisas y les puede jugar una mala pasada, lo cual pues no sería deseable, ¿no? Luego viene acá, usa herramientas digitales de corrección de criterio. Con criterio, aquí es algo que ya les había marcado, corrector ortográfico
.org me parece que es el que yo les recomiendo, y también pues, las inteligencias artificiales, cualquiera que utilicen, sea gratuita o de cobro, les va a ayudar con esto, ¿no? Repito, úsenla con criterio. ¿Cómo es con criterio? Colocar revisa por ti mismo, pero también colocar las citas textuales, los datos específicos, tal como lo trabajamos hace exactamente 2 semanas en las primeras sesiones del módulo, ¿no? La 9 relaciona palabras léxicas, familias léxicas, serían como campos semánticos que implican el mismo significado, y ustedes se van relacionando con cada uno de los significados para que puedan aplicarlo cuando ustedes lo consideren necesario. Y el número 10 juega con la ortografía, es decir, haz todo lo posible, si está en tus manos, si tienes tiempo, haz todo lo posible de revisar cuáles son los aspectos más generales en los cuales estás fallando, ser reflexivo con ello y después pues, intentar corregirlo al final, ¿no? Entonces, solo son cosas que me gustaría, que no me gustaría dejar pasar porque les va a ayudar muchísimo. Ahora sí, vamos a un texto. Entonces, Briseida, voy a ver un texto. Bueno, voy a dejar un texto un par de minutos y ustedes después van a aparecer algunas preguntas. Solo te pido a pedir que me contestes dos. Van a aparecer un par de preguntas, que las contestes para ir relacionando todo esto, ¿vale? Avísame por favor si entendiste o estás de acuerdo, y si tienes alguna duda o pregunta, por favor, avísame. Si no, voy a poner el texto de una vez y le doy 2 minutos. Igual avísame cuando ya lo hayas dejado de leer. Listo, Brisaida, avísame en cuanto acabes de leer el texto. Ya pasaron un par de minutos. Y bueno, nada más espero tu confirmación. Van a pasar unas preguntas que tú puedes dar salida también. Van a estar basadas obviamente en este. Gracias. Bueno, así va a haber unas preguntas, ¿no? Puedes coger incluso 3. ¿Cuál es la situación inicial del texto? ¿Qué detalle extraño nota Elena al entrar en su cuarto? ¿Cómo reacciona Elena al encontrar la nota? Esas 3. Repito, estamos trabajando cosas básicas de comprensión lectora. La semana pasada hablamos sobre las habilidades que debían tener en la comprensión lectora y esta vez no es la excepción. Es decir, cuál es la cantidad de cosas que ustedes deben más o menos conocer o saber para la comprensión lectora. Este es otro ejemplo. Lo más básico, que es localizar información, es lo que estamos viendo en este instante. La situación inicial de Elena es que entra a su habitación y la encuentra abierta. Encuentra la ventana abierta. Perfecto. Ahora, seguimos.
¿Qué tan extraño nota Elena al entrar en su cuarto? Creo que está igual mismo, pero no sé si hay otro detalle que está por ahí. La ventana está abierta, pero no sé si hay otro detalle que está por ahí, Briseida, que podremos marcar, revisar en esta lectura. Lo extraño es la ventana abierta cuando ella no recuerda haberla abierto, perdón. Y la última, ¿cómo reacciona Elena al encontrar la nota? La reacción de Elena fue un cierto miedo, confusión porque encontró una nota. Ok, con eso tenemos el principio básico que es localizar información. Si yo le preguntara a Brisede y a aquellos que van a ver este video más adelante, ¿qué podemos inferir que decía la nota? Ya lo que ustedes me digan tendría que ser no inventado, sino con base en lo que viene ahí, ¿no? Entonces nada más es para explicar y revisar cuáles son los aspectos más generales que deberíamos conocer cuando estamos leyendo o acercándonos a una lectura, ¿no? Entonces, esto nos sirve para, digamos, empezar a detonar otros componentes, ¿no? Por ejemplo, ahorita va a aparecer algo, aunque no es lectura, pero sí va a aparecer un video en el cual ustedes deben contestar estos aspectos. Los temas de la semana son experiencia estética, literatura y sociedad y literatura en internet. Esos son los aspectos o los temas más importantes de la semana, en particular los temas más importantes de esta sesión. Repito, experiencia estética, ¿qué es una experiencia estética y cómo funciona una experiencia estética? ¿Qué es literatura y sociedad? Cómo se relacionan, qué tienen que ver. La semana pasada adelantamos un poquito y de hecho lo hicimos en función de Frankenstein y la debutante, que son los ejemplos que marcamos el otro día, ¿no? La semana 2, que fue la semana anterior, y 3, literatura en internet, que también vamos a ver un poquito sobre eso. Ustedes en la sesión, déjenme nada más compartirles rápidamente para pasar a esto. La semana número 3 tienen estos aspectos. Va a haber una cuestión importante de literatura dedicada, perdón, de temas dedicados a la literatura en internet, como dice ahí, en función del foro de integración que les están preguntando. No lo olviden y no dejen pasar eso por alto de leer este material. Les va a ayudar mucho, sobre todo en su foro de integración, para tener cosas que colocar como fuente de referencia. Ya las citas y paráfrasis dependerán mucho de ustedes, es decir, cuáles son las que quieren hacer y cómo revisarlas, pero más bien cómo estructurarlas o escribirlas. Lo que sí es mi responsabilidad es repetirles que cuál es el impacto de la literatura en la sociedad, no al revés, de la sociedad en la literatura, porque generalmente se piensa que, sobre todo en la semana pasada, en la diapositiva número 10, pusieron cuál es el papel de la ficción en la realidad, y normalmente muchos me preguntaron, muchos me respondieron al revés, es decir, cuál es la función de la literatura, perdón, de la sociedad en la literatura, como si la influyera y no se influyeran mutuamente, ¿no? Entonces es un aspecto que considero bastante relevante para evitar confusiones. Pues bueno, en una de estas dos vertientes, digámoslo, que hay esta semana, la primera tiene que ver con literatura y sociedad, la segunda con literatura de internet, en internet, y no me refiero a internet como un PDF o como los documentos que están recibiendo, sino de verdad un texto que está pensado específicamente en internet y que tiene ciertas características, como vamos a ver más adelante cuando hablemos sobre el foro de integración. En fin, vamos a en la primera parte que les acabo de comentar, la literatura en la sociedad. Hay un video que me gustaría que revisaran o que vieran, que se llama experiencia estética, que es este. ¿Por qué? Porque les va a permitir opinar en particular cuál es sobre el foro de integración. Este esquema es muy importante. Estos círculos que tienen que ver con el principio de análisis literario. La semana 1 hablamos sobre fondo y forma y les dije que era un buen ejemplo de un análisis literario completo que se puede aplicar casi a cualquier cosa. Pues en este caso tenemos un círculo que se están intersectando, que se están uniendo, que se están, digamos, contribuyendo entre sí, y ese círculo es el de el siguiente esquema. Dice contenido,
contexto que se analiza y contexto en el que se elaboró. El de la derecha, que es un color amarillo, mostaza, no sé, es el contexto de la obra en particular, es decir, de qué se trata la obra, y el otro el contexto en el que se analiza, el contexto histórico, que tiene que ver un poco con el autor, ¿no? Y en los dos tiene que, o vamos a poder relacionar con el contenido, entonces el contexto en el que se elaboró, entre el contexto en el que se analiza, perdón, que sería el siglo XXI, nos van a dar una idea de cuál es su contenido. Por ejemplo, un texto que habla sobre el papel de no sé, sobre la esclavitud hace 300 años, es probable que tuviera bastante vigencia y que no, tal vez estuviera más normalizada la esclavitud hace 300 años, por decir algo, estoy inventando, pero por el otro lado, analizarlo con los ojos del 2025, con todo lo que está sucediendo en el país, con todo lo que está sucediendo en el mundo, con lo que ha sucedido en los años recientes, pues nos hace pensar que ese libro o ese texto que habla sobre la esclavitud no va a ser igual aceptado y también va a cambiar muchísimo los aspectos generales que pueden llegar a ayudarles para analizar el contenido, ¿no? De eso justamente habla la experiencia estética. Es un poquito complejo, Briseida, el texto. Sin embargo, creo que ustedes ya tienen la madurez suficiente de análisis anteriores para poder comprenderlo. Aquí no tienen que hacer nada, solamente lo estoy poniendo, que es una experiencia estética de acuerdo con el video, ¿vale? Repito, de acuerdo con el video, que es una experiencia estética. Ahora sí, va el video, denme un segundo, por favor, va el video. La experiencia estética es un fenómeno subjetivo que sucede en el interior del hombre. No es visto por la inteligencia, sino por su conciencia en interioridad. Para tener una experiencia estética no es necesario pensar, sino sentir y ser consciente de ello. La vivencia es intencional. Implica un nexo consciente dirigido hacia algo, una realidad distinta al hombre. Para que el hombre tenga una experiencia estética debe de estar consciente del objeto. Debe de hacer una lectura comprensiva de esos. La vivencia estética está motivada por un valor que se encuentra fuera del hombre. Esta es subjetiva, aunque pretende ser objetiva. Para captar su riqueza hay que tener en cuenta más que al hombre, la realidad objetiva que le suscita. Una vivencia estética contiene siempre la experiencia de un tono infinito, y su significado es infinito precisamente porque no integra con otras cosas en la unidad de un proceso abierto de experiencia, sino que representa inmediatamente el todo. La experiencia estética pertenece a la dimensión afectiva, no es volitiva ni cognitiva, no es querer o no querer, o dudar o estar cierto. Su esencia pertenece al mundo de los sentimientos. Es sentir interiormente la presencia de los objetos. La experiencia estética no es propiamente una respuesta. En esta, los objetos son los que hablan, se despliegan dentro de la afectividad humana con su sentido y valor propio. La experiencia estética es la suma del objeto que muestra su calidad, da su mensaje, y el hombre que siente la presencia de éste en su interior. La vivencia es receptiva. Es acoger al objeto en el interior de la conciencia. El hombre no es pasivo, es receptivo. Esto implica en el hombre una puesta en marcha de la capacidad de ponerse en relación con los objetos, de acompañar interiormente su presencia. Si bien la experiencia estética es receptiva, esta no se identifica con cualquier conmoción. La experiencia estética se distingue de cualquier dolencia. La dolencia es la experiencia del ser humano que tiene un índole negativo. Dolor, aflicción, a esto se le llama disvalor. La experiencia estética siempre es de sentido positivo. El hombre es tocado hasta lo más profundo por una cosa en específico. El hombre reacciona a estas cosas, pero nunca experimenta dolor o aflicción, porque las cosas que suscitan esta reacción siempre tienen un valor positivo. Son bellas, sublimes, elegantes, delicadas, etc. Todo esto lleva al hombre al asombro, una fase emotiva y estimulante que eleva a una ruptura con la cotidianidad. Ante el asombro del hombre, se lleva a cabo una contemplación más profunda. Este se identifica con el objeto que lo absorbe y el yo se ve transportado a otro mundo.
Todo pensamiento tiene como presupuesto la experiencia. Esta le da al hombre un conjunto de posibilidades a elegir. La belleza desde un punto de vista filosófico es un cosmos, un orden armónico, causado por un principio. Se descubre dicho orden y los filósofos teorizan sobre él. Hablamos principalmente de dos filósofos, Aristóteles y Platón. Para Platón, el arte puede tanto llevar a la verdad y a la belleza, como desconcertar y engañar. Según Platón, la belleza es captada solamente por los filósofos. Para Platón, el arte no puede ofrecer otra cosa que una simple reproducción de lo que ya es de por sí un derivado. Representa algo que no es verdadero. Para él, el arte no sirve para educar a la gente ni para hacerlo mejor. La educación no puede ser confiada a los poetas, solo a los filósofos. Según Platón, lo bello es difícil. Esto tiene que ver con la vinculación que tiene con la verdad. El esplendor de la belleza aparece ligado a la matemática y a la verdad, porque el bien contiene en sí belleza. Aristóteles. Aristóteles busca entender el obrar del hombre a través del arte y la poesía. En el mundo del arte detectó dos elementos característicos: la imitación, mímesis, la purificación del ánimo, catarsis. Para Aristóteles, el arte es imitación. Es un hacer imitativo tendiente a producir arte. La tendencia a la imitación se justifica por dos motivos: su utilidad cognoscitiva y el placer que procura. A través de esta, el hombre genera sus primeros conocimientos. Esta no queda en una mera imitación tosca, sino que tiene armonía y ritmo. La catarsis es el efecto purificador que el arte despierta en el espectador. A diferencia de Platón, para Aristóteles, el efecto de la tragedia es positivo y no lleva a un engaño, sino que purifica el ánimo, viéndose reflejado en la acción. La belleza, según Aristóteles, es el primer principio, el acto puro. A este primer principio se le concede la mayor belleza, bien y verdad. La belleza propia está ligada a la verdad, porque transmite contenidos universales y ayuda a comprender y orientar nuestra vida. Muy bien, sé que no es sencillo estar en esta parte, pero también sé que ya revisamos algunos videos que pueden ser complejos y también algunos textos que pueden ser complejos, y ya estamos un poco más acostumbrados a relacionar esto con la literatura. ¿Qué tiene que ver? También es una buena pregunta, Briseida. ¿Qué tiene que ver esto con la literatura? Y me gustaría que lo respondieras en ese sentido, en particular aplicándolo a lo que tienes que hacer esta semana, como que es experiencia estética. Te van a pedir dos textos que ahorita vamos a revisar a partir del foro, y luego que es con lo que quisiera empezar un poquito antes de la actividad 5, porque sí me parece muy importante. Entonces ahora sí te escucho. ¿Qué tiene que ver esto que vimos con la literatura? Es decir, con el texto que estamos viendo, con el módulo que estamos viendo. ¿Cuál es la relación entre experiencia estética y literatura, o lo que estamos conociendo como literatura ahorita? A ver, nos dice Briseida. Tiene que ver porque la literatura también es belleza, tiene un arte. Escribir, leer, todo esto también te genera sentimientos y lo ves como algo bello. Muy bien, excelente. Ahora, ¿qué es una experiencia estética? Vamos a trasladarlo, Briseida. Esto que me vas a decir, incluso esto que estás poniendo aquí, tiene que ver, lo puedes responder incluso en tu actividad integradora 6, que sería el módulo de integración del cual voy a hablar en breve. Repito la información. ¿Cuál es? ¿Qué tiene que ver? Perdón, ¿qué es una experiencia estética? Para ti, obviamente. Más allá de eso, bueno, de todos modos aprovecho mientras contesta Briseida para mostrarles la actividad integradora 6 o primer foro de integración, que es literatura actual y experiencias estéticas. Este consiste en que ustedes tienen que participar 5 veces
durante la semana con el fin de... ustedes tienen que participar al menos 5 veces, pueden hacerlo más veces a la semana, con el fin de revisar ciertas preguntas y contestar ciertas preguntas que les van a hacer durante la semana. Aquí vienen las 5 y vienen más o menos el orden en que debes hacerlo. En particular me interesa mucho la 2 que debieron haber puesto ayer. Antes de seguir con esto voy a hablar sobre lo que dice Briseida. Una experiencia estética es cuando algo se te hace bello, que te gusta, tiene características que a ti te llaman la atención. Cuando escucho música de mi artista favorito, tengo una experiencia estética. Es lo que entendí y es lo que creo que es. Muy bien, se acerca bastante a la definición, Briseida. Recordemos que la experiencia estética es subjetiva, es decir, que lo sufren las personas o que la obtienen las personas, mejor dicho. No necesariamente que lo obtengan varias personas, es como individual, digámoslo así. La pueden sentir varias personas, pero con cada, digamos, es bastante subjetiva, es decir, cada quien la siente de manera distinta. Se relaciona también con el arte, es decir, con el cine, con la literatura, con la danza, con la música, etcétera. Y en particular, tercera, también importante, es que tiene que ver con los sentimientos y emociones experimentados a través de, experimentados una vez que tú entras en contacto tanto con algún arte como en el, digamos, en el modo correcto para sufrir, es que no digo sufrir, perdón, para experimentar estéticamente un texto, una sinfonía, una canción, etcétera, ¿no? Para eso, una buena parte de esta definición que acabo de dar y que también compartió con nosotros Briseida, es que les piden contestar 5 preguntas durante la sesión, durante la semana, perdón. Estas 5 preguntas están claramente encaminadas hacia saber qué es una experiencia estética y cuáles son sus características particulares, ¿no? La primera nos describe justamente algo que Briseida nos acaba de contestar. En tus propias palabras, con tus propias palabras, qué es una experiencia estética y qué relación guarda con la literatura. Pues bueno, esa relación que se guarda con la literatura me la tendrás que decir ahorita, de hecho me la acabas de contestar, así que podrías perfectamente guardar, copiar y pegar tus respuestas que me acabas de dar en este foro para tu actividad, tu primera aportación, que ya no será necesario porque ya la hiciste, pero si le colocas fuentes de referencia estarás teniendo un texto muy completo y colocas citas y paráfrasis como las acabamos de ver al inicio de este texto. Puse lo de las citas y paráfrasis a pesar de que ya lo habíamos visto porque es muy importante para su foro de integración. Entonces, pues bueno, nada más lo reitero ahí, ¿no? La segunda participación les dice, comenta si consideras que los contenidos de estas páginas, las páginas que voy a ver ahorita, son literatura y no. ¿Por qué nos interesa que sean literatura? Ustedes me van a decir si consideran que es literatura. Ya tienen elementos importantes para considerar cuándo es algo literario y cuándo algo no es literario. Pero sobre todo que después de eso me tienen que decir si eso es literatura, entonces puedo tener una experiencia estética. Si no es literatura, es difícil que la tenga. Esas son las dos actividades, perdón, estas son las dos páginas que les voy a mostrar que vienen en el foro de integración. La primera es que se llama Word Toys y es una especie de diccionario animado interactivo en el cual yo puedo actuar, ¿no? Como quiera en particular. Vean, por ejemplo, es esta, veas esta, y todas tienen una interacción específica. Vean esta abre una subpestaña y esa nos dice otras cosas, ¿no? Vean, aquí puedo ingresar al sonido del texto, de hecho, vean, voy entrando a ventanas y eso indica, ese sonido es el de un avión que tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, que es donde estábamos originalmente, es el que me interesa mucho que ustedes puedan revisar. Vamos a ver otro, por ejemplo, que parece no tener sentido para algunos, pero pues por ejemplo se llama Los Sueños. Vamos a compartir esta, a ver si funciona, y ahí podemos alcanzar a apreciar bien esto, por ejemplo. ¿Sí? Vean, es interactivo, no sabemos si tiene una relación directa con la literatura, pero mientras lo contengo ahí, va pasando un texto que se va desarrollando. Ya es su responsabilidad y obligación decirme si esto es una experiencia estética, si esto es
un texto literario y si ustedes lo consideran necesario para definir y analizar, ¿no? Este sería un caso. El otro caso, o el segundo caso, es este que se llama bestiario marino. Es el segundo de ellos para pasar a la tercera participación. El bestiario marino nos dice que, bueno, tiene una serie de peces que están en el mar y vas escogiendo alguno. Por ejemplo, escoges este y voy hablando con cosas que tiene como vocabulario del mar. Y este pues, más o menos es como una especie de pensamiento, poesía en prosa, etcétera, que también tiene sonido, vean. Pez globo. A cierta hora del día, el pez globo se llena de agua. Decide inflarse como una sola papada. Redondo sobre la tierra, podría ser el balón del diablo o la masa postiza de un vikingo. Pero no se deje sorprender. Bajo este inofensivo sistema de persuasión se esconde un veneno mortal neurotóxico. Vean, por ejemplo, ese es un pensamiento y ustedes me van a decir, ¿eso es literatura, sí o no? Pero eso lo tienen que pensar, no tienen que decir en el foro. Lo que sí me tienen que decir es, ¿eso es literatura, sí o no? ¿Por qué? Y tengo una experiencia estética, sí o no, ¿por qué? Eso sí deberían plasmarlo. Pueden citar el video, pueden hacer búsquedas personales, pueden colocar cosas de la misma plataforma. A veces pienso que no es necesario buscar cosas afuera, sino que casi todo lo que está ahí está en la plataforma, vienen materiales en plataforma, entonces no considero necesario, repito, que ustedes tengan que hacer búsquedas externas. Esa sería la segunda página de las que les estoy pidiendo revisar para su foro. La tercera explica si es posible o no tener experiencias con las obras publicadas mediante las TIC. Acá me estoy refiriendo con las TICs a textos publicados con en el soporte electrónico como la computadora, etcétera, ¿no? Si esas también pueden, si la persona que las experimenta, que las lee o que las revisa puede tener experiencias estéticas o de plano no, ¿no? La cuarta participación aporta, opina sobre alguna porción de tus compañeros, esa también me van a colocar fuentes de referencia. ¿Por qué? Porque me interesa muchísimo que hablen con sus compañeros siguiendo las reglas de la etiqueta, pero sobre todo que también les sugieran fuentes de referencia. Es decir, mira, estoy de acuerdo con tu postura, te sugiero esto porque te va a ayudar a esto, a esto y a esto. Te sugiero también mi infografía, te sugiero esta página, te sugiero este libro, te sugiero este PDF, te sugiero que lo veas con este enfoque. Sí, estés de acuerdo o no, le tienes que sugerir cosas y poner fuentes de referencia. Es como una especie de mini trabajo cada día. Y en el último dice, se pueden vivir experiencias estéticas a partir de formas emergentes de literatura. Esto es lo que vas a responder. Esta es la base del foro, pero lo vas a contestar hasta el último, porque antes ya hiciste una serie de cosas en particular que te van a permitir llevar o colocar muchos de los pensamientos o teorías que ya has visto y revisado, incluso lo que hemos hecho ahorita, los vas a poder volcar a tu foro de integración, ¿no? Entonces, por favor, Briseida, y espero que también me las hagan saber si tienen fuentes de... Perdón, si tienen alguna duda. Ahí importante, recuerda, usa tu creatividad. Si tomas algún recurso, texto autor, citar y colocar referencia. Esto es de manera general, es decir, estás utilizando fuentes de referencia porque estás utilizando textos, videos o material de Prepa Línea CEP o también de búsquedas personales, ¿no? Evita subir documentos, procura que generen diversidad, respeta las normas de comunicación, tus comentarios deben ser breves, aproximadamente 10 líneas, yo les estoy pidiendo 5, y enfocarse en el tema. Es recomendable que redactes comentarios y luego los copies y peguen en el foro. También eso se puede hacer a través de la inteligencia artificial, sin embargo tienes que citarla. Si tu texto está detectado como inteligencia artificial pero no colocas fuentes, te puedes arriesgar a un plagio, ¿no? Entonces, ojo, aguas, por favor, ahí, ¿no? Para pasar a los requisitos, son cosas que ya repetí, pero bueno, ahorita lo vamos a ver de nuevo. Los requisitos para el foro de integración son que todas las participaciones deben desarrollarse en un párrafo de por lo menos 5 renglones. Luego, también que debemos tener una participación al día.
y también colocar reglas en etiqueta y de ortografía, ¿no? Esos son los... y ahí me faltó nada más colocar fuentes de referencia, citas textuales y paráfrasis en todas las participaciones, en las 5 participaciones, ¿ok? Me dice que no hay dudas, entonces no hay problema. Ahí nada más tomen en cuenta este pequeño comentario. Se sugiere paréntesis, referencias en todas las actividades y foros y uso de inteligencia artificial, nada más revisado conforme lo vimos la semana anterior, ¿no? Entonces por ahí tengan muchísimo cuidado en este respecto, porque no me gustaría colocarles advertencias sobre inteligencia artificial. Repito una vez más, la pueden usar, pero úsenla como una fuente de referencia más, es decir, debe ir al final, o citada o referenciada, mejor dicho, las dos cosas, citada y referenciada. Si es que la usaron, si la usaron de manera general, solamente necesita que la referencien, es decir, que la pongan al final. Ahora sí me voy a pasar para ir cerrando la sesión de hoy con la actividad integradora número 5, que es... aquí está, perdón. Aquí está. La actividad integradora 5 con la que vamos a ir cerrando el día de hoy, la explicación, que es la que tiene que ver con las nubes. Déjenme abrir nada más, por favor, el espacio en Classroom, en la plataforma. Es esta, literatura clásica y situaciones actuales. No olvides, tienes que contestar un formato con preguntas sobre el texto o la obra de teatro que se llama Las nubes, que es una comedia de hace muchos siglos, y tienes que relacionar si eso que ya leíste que leíste y que hasta hace muchos siglos tiene sentido ahora o ya no lo tiene. Eso es importante. Pero bueno, te sugiero una serie de pasos para los cuales te puede salir un poquito mejor tus fuentes de tu texto. El primero es: debes leer la reseña de Las nubes para saber de qué trata la obra. Debes de leer las páginas 1 a 22 de eso. ¿Por qué primero la reseña? Porque necesitas saber de qué trata y porque ya después leer los textos que me están pidiendo. Hacerlo al revés sería raro, porque me gustaría que primero, cuando te enfrentes al texto y lo leas, sepas de qué trata. Posteriormente debes contestar el documento que vamos a revisar a continuación. Ahí déjenme cerrar una cosa aquí que se quedó abierta. Y acá está. Aquí está. Déjenme nada más, que eso es con lo que voy a cerrar el día de hoy. Listo, ahí va. Muy bien, ahí está. Dice, ¿cuál es el... Bueno, lee las páginas 1 a 22 de Las nubes. Y luego, ¿cuál es el argumento? ¿Quiénes son los personajes? Recuerden nada más, por favor, en todos los casos de estas preguntas que estoy haciendo, que estoy revisando, tienen que contestarlo en 5 renglones, por favor. ¿Por qué? Porque mínimo es el 5 renglones, es el mínimo que ustedes deben poder escribir ya en este nivel, con fuentes de referencia. Si no saben qué contestar y si su respuesta es muy corta, les sugiero que vayan e investiguen en la plataforma o afuera para que puedan dar, para que no den respuestas de un renglón. Luego, ¿quiénes son los personajes? Me van a poner, por favor, los 3 personajes más en 5 renglones, acuérdense. Los 3 personajes más importantes. Y me van a decir cuál es su función en la historia. De nada sirve colocar qué personaje es, si no me van a decir de qué trata, cuál es su función en la historia. No es lo mismo que la 3, que dice cuáles son las características de personalidad. Una cosa es cómo son ellos como personajes y otra cosa es cuál es su función. Una cosa es, la función es el villano, la función es el secundario, la función es el protagonista. Esas son funciones, lo otro son características. Entonces no los confundan, por favor. Y también 5 renglones ahí. Luego acá, situaciones en la obra, divertidas, 5 renglones. Situaciones relacionadas con la actualidad, 5 renglones. Luego aquí, manteniendo personajes, narra y escribe un cuento con una extensión de 15 a 20 líneas acerca del fragmento. Organiza la estructura. Reflexiona, no lo contestes, porque a veces me contestan esto. Graba un audio, cómo sería Strepsiades, Sócrates, etc. Graba un audio, sube tu video, sube tu almacenamiento y después escribe un cuento corto y adecualo y mejóralo con comparación como lo hiciste de forma oral. Entonces, bueno, eso también, repito, es bastante importante. ¿A qué me refiero? Si ustedes le piden a la inteligencia artificial, los va a hacer, pero si yo encuentro que hay un porcentaje en el cual utilizaron inteligencia artificial, los voy a penalizar y les voy a advertir. A muchos que ya les advertí una vez,
digamos, la consecuencia será más fuerte. Pero a aquellos que no les he advertido y es la primera vez, probablemente les haga una primera advertencia. Pero de todos modos, en los dos casos voy a ser un poco más severo porque ya les había dicho en más de una ocasión. Llevo de las 4 sesiones que llevamos, 5 con esta. En las 5 he mencionado la inteligencia artificial y no me voy a cansar de repetirlo, por supuesto. Entonces, bueno, seguimos con esto. Ay, perdón. Viene acá. Reflexiones responde. ¿Qué tan difícil fue trasladar la historia en contexto actual? Viene esa parte que es bastante importante. Exacto. Pide que el audio se guarde en la nube. Y ustedes me compartan, Briseida, el enlace a la nube. A la nube en realidad preferiría que para simplificar cuestiones lo hicieran a través de Drive. Es decir, a través del correo electrónico de la plataforma de Prepa en Línea CEP, que es la terminación @prepalineacep.edu.mx, ¿no? Preferiría que lo hicieran en ese caso o a través de esa nube, la cual es gratuita. Como lo hice en Canva, se convierte en una presentación y no se escucha. ¿Puedo ponerle el enlace directo a Canva? Sí, no hay problema, nada más. En el formato ponme el enlace directo, Briseida, no hay ningún problema. Nada más revisa por favor que le estés quitando los permisos o los candados para que yo lo pueda escuchar, porque de lo contrario no lo voy a escuchar, pero no hay problema en eso. Mientras te sientas cómoda, incluso sea más rápido colocar la fuente, el audio, por mí no hay problema en cuál lo hagan, siempre y cuando no me impida ver a mí y tenga el formato normal. Está contestado esto que estás viendo en pantalla y luego ya me pones el enlace. Después dice que podemos aprender mientras nos reímos o nos divertimos. Justifica tu respuesta, 5 renglones. Y luego diferencias entre contar tu cuento en audio y escribirlo, 5 renglones. Aquí, ¿qué fuentes de referencia voy a usar? Voy a usar al menos 2. La reseña de las nubes. Al menos 2, Las nubes. Voy a usar la obra de las nubes. Mínimo esas 2. Yo esperaría que estuvieran. Mínimo esas 2, ¿no? Ya si hay más, genial. Pero mínimo esas 2 deberían estar porque indicaría que ustedes consultaron, utilizaron y citaron esos 2 textos para su trabajo, ¿no? Ok. Con eso, ¿alguna pregunta más? Por favor, Briseida. Si no, ya para cerrar lo de hoy. Dice, ok, perfecto, muchas gracias. Acuérdense, última, se sugiere paréntesis y referencias en todas las actividades y foros, uso de inteligencia artificial y el cual ya hablamos también, por favor. Esto lo vamos a ver la próxima sesión, donde les va a ayudar un video para hacer una adaptación de una obra de teatro al contexto actual, que es lo que estamos buscando, ¿vale? Pues muchísimas gracias, Briseida, te agradezco haber estado este miércoles 5 de noviembre de 2025, Textos y Visiones del Mundo, semana número 3, leer y conocer para conocer y comprender mi mundo, leer y escribir para conocer y comprender mi mundo, perdón, y nos vemos el próximo viernes, que estén muy bien, gracias, hasta el viernes.